Hola, soy Tomás Pereda, subdirector general de la Fundación Más Humano, y os damos la bienvenida a una nueva sesión de Más Humano Televisión. Estamos en el campus de Schiller International University, en su sede de Madrid, y hoy vamos a hablar del trabajo del futuro. Y para ello vamos a contar con dos personas muy relevantes, expertas en este tema, como son Alex Payete, fundador de la firma Picnic, que ayuda a las empresas a redescubrir su propósito, y con Albert Cañigueral, explorador del futuro del trabajo y autor del libro El trabajo ya no es lo que era. Comenzamos. Bueno, pues ya estamos sentados. A mi derecha está Albert Cañigueral, ahí al fondo está Alex Payete. Bueno, ¿cómo estáis? Buenos días. Muy bien, encantado de estar en esta conversación. Bueno, pues vamos a hablar hoy en Más Humano Televisión de un tema que llevamos años hablando. Además se habla del futuro del trabajo, pero no sabemos cuándo vendrá el futuro, si estamos en el presente o estamos en el futuro. Pero lo que se trata de alguna manera es reflexionar sobre tendencias emergentes, sobre las weak signals, las señales débiles, a veces muy fuertes, que están llegando. El otro día alguien decía que estamos en un momento de cambio de era, pero que sobre todo contemplando sobre todo las inteligencias artificiales generativas, la situación es parecida a cuando se inventó el fuego, que la transformación va a ser muy disruptiva, muy profunda, y ya estamos viendo cómo está alterando y está impactando sobre todo en el mundo del trabajo. Vamos a hablar del mundo del trabajo, vamos a hablar de la manera de trabajar, vamos a hablar de tecnología y vamos a hablar también de demografía, que eso es otra de las variables que de una manera a veces silenciosa está ahí como un cri-cri, como una termita silenciosa, que a veces puede ir socavando nuestras sociedades, nuestras empresas, nuestros sistemas, y que tenemos que prestarle cierta atención. Vamos a estar una hora charlando en modo de tertulia, de conversación, y bueno, pues vamos a arrancar. Yo creo que arranquemos casi lo de cuando hablamos de futuro de trabajo ya parece que es una marca. Dice, bueno, futuro de trabajo, futuro de trabajo. Albert ha escrito un libro también, El trabajo ya no es lo que era, y de alguna manera te hemos presentado antes como un curioso, como un explorador del mundo del trabajo. Bueno, y Alex también conecta con el propósito, que de alguna manera parece ser que mucha gente empieza a aspirar a responderse, o al menos se formulan preguntas: ¿para qué sirve mi trabajo? ¿Para qué todo esto, ¿no? Y todo esto está alterando un poco las reglas del juego, está generando cierta perplejidad, sobre todo en el mundo de las organizaciones. Y bueno, vamos a intentar arrojar algo de luz. No lo aseguramos, ¿no? No. Bueno, Intentaremos. Es posible que cuando acabemos esto haya más dudas que respuestas, pero bueno, es de lo que se trata. Albert, vamos a empezar. ¿Cuál es un poco para arrancar, en qué momento estamos viviendo del futuro de trabajo? ¿Qué cosas están pasando? ¿Qué cosas preveías que van a pasar? ¿Qué cosas no preveías y estás contemplando que se están produciendo? Una pregunta muy amplia para empezar. No, primero justo lo que decías, este futuro es muy huele muy a presente, porque están ocurriendo muchas cosas. Yo siempre explico, hablabas, ¿no?, de trabajo y tecnología, cómo la tecnología impacta en el mundo del trabajo con 3 ejes, que es cómo impacta en cómo hacemos las tareas, ¿no? La tendencia antes era más los humanos, ahora justo hablabas de inteligencia artificial, cómo configuramos los equipos de trabajo. Antes también era empleados de toda la vida y ahora hay un mix entre empleados de toda la vida. Y vosotros sois un ejemplo, ¿no?, y talento externo, una hibridación, y la tecnología nos ayuda a ese dinamismo. Y el tiempo y espacios de trabajo. Antes ir a trabajar es salir de casa, ir a un sitio, y ahora trabajar es sentarte en algún sitio a veces y aportar valor a otras personas. Y eso se puede hacer en muchos tiempos y muchos espacios, con mucha autonomía, a la vez con el riesgo de que ocupe toda tu vida también, ¿no? En estos 3 ejes están ocurriendo pues, un montón de cosas, y diría que estamos en esta fase de transición, y además tenemos muy identificados los 2 extremos de cada uno de estos ejes, y lo interesante creo que es en la parte intermedia, ¿no? Por ejemplo, para poner el tema del teletrabajo, pensamos que es trabajar en oficina o trabajar desde casa. Yo soy un gran defensor de trabajar cerca de casa, en un coworking, en un espacio laboral que no tiene por qué ser ni mi casa ni la oficina, ¿no? Lo mismo con los equipos híbridos, parece, o todo externo o todo... Bueno, tenemos hibridación, y la hibridación entre máquinas y personas pues también es un gran espacio de debate. ¿Quién controla a quién? ¿Quién aumenta a quién? Luego podemos profundizar un poco en eso. Y en general creo que estamos en una época de transición en todo esto, en cosas que eran muy tradicionales y que están decayendo, y cosas que están emergiendo, estas señales débiles, y que nos despistan. No sabemos cuáles van a sobrevivir y cuáles van a morir por el camino, y es una fase muy de aprendizaje. Y tú vas a empresas a preguntar, y cada uno tiene su librillo y va haciendo sus experimentos, y no hay unas reglas súper marcadas. Y sí que estamos viendo también
encontrando los límites de estas cosas, ¿no? ¿Cuál es el límite del teletrabajo? ¿Cuál es el límite de equipos híbridos? ¿Cuáles son los límites? Creo que es una época también de aprendizaje, de encontrar experimentación, encontrar estos límites, más que maximalismos, pues encontrar unas realidades más próximas. Estamos en los claroscuros, ¿no? Como decía Gramsci, estamos entre un mundo que no acaba de morir y un mundo que no acaba de nacer, y ahí surgen los monstruos, ¿no? Es verdad que la tecnología de alguna manera ha desencadenado un proceso de aprendizaje y de descubrimiento que podemos trabajar de otra manera, para mucha gente una manera mejor, pero al final fue el virus el que desencadenó también ese experimento mundial para forzarnos a todos a buscar otra manera de salir adelante trabajando. Y la combinación entre tecnología y un replanteamiento quizás vital, ¿no? En donde la gente dijo, joder, que al final, ¿para qué sirve todo esto? Y tú, Alex, ahí eres también un explorador, ayudando a redescubrir el propósito de las compañías. Estás tocando la zona más emocional de la dimensión más humana de las empresas. Sí, efectivamente. O sea, nosotros desde que lanzamos Picnic hace casi 10 años, lo lanzamos desde la absoluta convicción de que todas las compañías ya nacieron con un propósito. El reto es que se había despriorizado de alguna manera porque no era necesario ponerlo en valor y no era necesario hacerlo explícito. Pero según ha ido evolucionando el acceso, la transparencia y acelerado efectivamente por la pandemia, la transparencia corporativa, donde las compañías ya no son cajas negras, sino cajas de cristal, donde la gente pudo ver cómo las compañías trataban a sus empleados, y estos empleados a lo mejor son tus familiares o amigos, claro, pues influye mucho en la percepción de esa compañía, ¿no? Y entonces esto aceleró la necesidad de poner en valor la verdad, no inventarse una brújula, ¿no? Que también hubo mucho oportunismo de propósito, ¿no? Lo que llaman el purpose washing, ¿no? Pero donde realmente ha funcionado y funciona cuando lo hacemos para compañías es cuando la experiencia va de redescubrir lo que ya eran. Y es un viaje al alma de la compañía, y muchas veces tiene que ver con el origen de la compañía, porque también algo que hemos aprendido es que, algo muy obvio, pero que lo tienes que aprender haciendo, es que toda compañía nació para mejorar lo que había, o para cambiar lo que había. Nadie lanzó una compañía para ofrecer exactamente lo que ya existía. Y ese cambio, eso que querías cambiar, suele ser la semilla de tu razón de existir y por lo tanto la semilla de tu propósito, ¿no? Y por eso es un viaje al alma de la compañía para contemporizar la relevancia de esa razón original y convertirla en la brújula colectiva y operativa. No solo de comunicación, que también es algo que nos hemos encontrado, ¿no? Que hay muchas compañías que cuando redescubren su propósito hay tanto nivel de emoción y de identificación y de aspiración que lo primero que hacen es comunicación. Y dicen, no, esto no hay que hacer comunicación, hay que hacer demostración. Entonces, primero hay que demostrarlo dentro antes de proyectarlo fuera. Y el primer lugar donde se demuestra es con tus equipos. Y luego con tus productos y servicios, pero con tus equipos. Equipos, productos, servicios, y luego ya cuéntaselo al mundo, ¿no? Desde eso, desde la convicción de que no puedes proyectar hacia afuera lo que no está pasando dentro, ¿no? Pero había una realidad larvándose, todos hablamos, parece que es un hito, hay un antes y un después de Great Resignation, la gran renuncia, que parece llega la pandemia y de repente todo el mundo huye, con trabajo o sin trabajo, y cambian las reglas de juego. Pero los datos nos muestran que aproximadamente desde el 2009 ya había señales débiles en donde la gente estaba empezando a buscar otra cosa. Yo recuerdo desde hace décadas en donde se hablaba de la misión, visión, valores, parece que era como un mantra, pero no se vivía con esa intensidad o con esa exigencia, en donde decía, bueno, si no encuentro una respuesta al para qué, me cambio. Y el otro día también había un dato que decía que es verdad que la pandemia, para el 60 y tantos % de la gente, se replanteó el valor del trabajo en su vida. O sea, que antes no te lo replanteabas. Yo necesito un trabajo para poder vivir y no me planteo más. Sí, hay una misión, visión, valores que me gustan, me identifico, pero de repente parece que surge un chasquido en donde de repente el propósito, todo el tema de los para qué es, de repente dice, bueno, si esto no me gusta y no me siento identificado, cojo y me voy, incluso aunque no tenga otro trabajo. ¿Qué creéis que es lo que ha provocado, de alguna manera, no sé, qué ha pasado? ¿Qué nos ha pasado en estos 3 o 4 años? Y encima la tecnología nos enseña que podemos ser mucho más libres, mucho más autónomos, como tú comentabas, Albert. ¿Quién de vosotros tenéis? Yo es que creo que han pasado muchas cosas, pero yo lo resumiría en dos. Una, lo que pasa a nivel humano, y otra que pasa a nivel negocio. A nivel humano, creo que la pandemia ha hecho que la gente se vuelva más exigente con su tiempo, porque es justamente lo que te han privado, de la libertad de disfrutar tu tiempo como quieras.
De hecho, hay datos que demuestran que los sectores que mejor van después de la pandemia son los de las experiencias, ¿no? De los productos. Porque la gente quiere hacer todo aquello que no pudo hacer. No quiere comprarse cosas que se podía haber comprado en la pandemia, ¿no? Entonces se vuelve más exigente con su tiempo y entonces no está dispuesta a regalarlo. Y regalarlo quiere decir perder el tiempo. Claro. Entonces quiere asegurarse que donde está se aprovecha su presencia, su aportación, su involucración, eso a nivel humano. Y otro cambio me parece muy, muy interesante es que han cambiado todos los problemas. No las preguntas, los problemas. Y por lo tanto las preguntas son nuevas. Y los nuevos problemas requieren nuevas soluciones. Entonces lo que antes parecía respuesta segura, ¿no? Antes había compañías, había un famoso dicho en Estados Unidos que decía que a nadie le van a despedir por contratar a IBM, ¿no? Que también puede aplicar a que nadie le van a despedir por contratar a McKinsey. Esa seguridad ya no existe, porque ya, ¿quién va a apostar en un contexto de tanta incertidumbre a planificar a 3 años desde la convicción de que esto va a pasar? Nadie sabe lo que va a pasar dentro de 3 años. Entonces, en ese sentido, esa no apuesta segura hace que las compañías estén abiertas a nuevas propuestas, y ahí es donde se pone muy divertido. Claro. Y eso de alguna manera lo que parece, y ahí desde el Observatorio Cañigueral hay mucha gente que ha decidido trabajar de otra manera. Y surgen los conceptos de free working o free worker, el New Order. Tú ahí, Albert, ¿cómo te explicas esta tendencia? Que no solamente empezó más en Estados Unidos, pero en Europa hay mucha gente que de una manera positiva y atractiva ha decidido trabajar fuera de los modelos tradicionales. En la Fundación Más Humano siempre decimos que cada vez hay menos empleo, pero más trabajo, considerando que esa parte del trabajo obedece a este tipo de profesional que ha decidido navegar libre, en solitario, y que ya no le subyuga el empleo tradicional con el que siempre las generaciones hemos soñado, ¿no? Bueno, yo creo que ahí hablando un poco, yo creo también, ligando con la parte emocional de la pandemia, creo que hay esta parte de incertidumbre que decías, donde la gente, esa seguridad que buscábamos en el espacio de trabajo, como hay tantas incertidumbres, pues tener una más ya no me afecta tanto como podía afectar anteriormente, creo que una parte más emocional. Luego creo que hay un cambio de narrativa también. Antes no tener un empleo para toda la vida era visto como algo peyorativo, malo, ¿no? La gente miraba que tuvieran currículum, tuvieran 20 años en la misma empresa, y ahora es al revés, ahora empiezas a sospechar si alguien ha estado 20 años en la misma empresa. Porque ¿qué le ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿No? Por tanto, hay un cambio cultural en ese ámbito, y la tecnología facilita que haya más flujo de información, más transparencia. Antes hablaba Alex de las cajas transparentes, pero también hay más información de salarios, de condiciones de trabajo, de opinión, de mandar un mail y preguntar, ¿no? Antes era bastante, ¿no? Llamo, mando una carta, me acerco a la oficina. Por tanto, yo creo que estos 3 factores han facilitado, o son un caldo de cultivo para que emerja esta diversidad de formas laborales. Luego yo creo un tema generacional, de las nuevas generaciones más jóvenes, donde su relación con el trabajo es más utilitarista y por tanto la relación es más transaccional. Podemos encontrar la relación con el propósito, ¿no? Que no es que no busquen el propósito, pero se enganchan por un tiempo más corto por proyecto. Y todo el mundo está, como digo, experimentando, y de nuevo la tecnología facilita ese encuentro de oferta y demanda. Lo otro lado es que esto no es para todo tipo de trabajos ni para todo tipo de trabajadores, que tendemos ese maximalismo de todo es así, no. Hay para ciertas tareas, ¿no? Y también es muy visible todo el sector tecnológico, donde hay mucha demanda y poca oferta. Pues ahí también la circulación entre trabajos de alta tecnología pues también ha dinamizado, y eso acaba extendiéndose también a otros sectores, no a todos, pero a otros, ¿no? Por tanto, yo creo que hay una serie de factores que han favorecido este turismo laboral, este free worker. Que luego lo tocaremos. Sí, así que... Es muy interesante lo que dices, porque en la parte esta del free working o de la relación con el trabajo, fíjate que lo que ha pasado es que se ha subido el nivel de exigencia tanto para los empleados a tiempo completo como para los empleados por proyecto, ¿no? La gente que trabaja por proyecto. Incluso ahí ha subido el nivel de exigencia, lo cual lo hace más desafiante para las empresas, ¿no? Atraer talento y retenerlo, ¿no? Y nosotros en Picnic, como sabes, nacimos así. Nosotros nos llamamos Picnic porque cada proyecto es como un picnic, ¿no? Somos pocos a tiempo completo, somos menos de 12 personas, 11 personas,
a tiempo completo, todo estrategas de marca de negocio, pero luego tenemos un ecosistema de lo que llamamos picnickers, y que son o directores de proyecto, directores de estrategia, expertos humanistas, diseñadores, redactores. Que entran y salen. Que entran y salen por proyecto, entonces esto te permite diseñar equipos a medida del reto, entonces en base a lo que tiene sentido, no en base a lo que tienes pagado. Claro. Y esto, bueno, tenemos la suerte de que antes de la pandemia ya había gente muy senior que prefería trabajar por proyecto. Por proyecto. Y prefería elegir, por elección personal. Pero la pandemia ha creado más picnickers todavía. Claro. Y más exigentes. Entonces el reto creo que va a ser la fidelización del talento senior colaborador. Porque el senior va a ser exigente no solo, obviamente, con tener buenas condiciones laborales, sino con que el reto sea suficientemente desafiante. Si es muy obvio, lo va a hacer por dinero, y la gente que solo trabaja por dinero normalmente no suele dar lo mejor de sí mismo. Y los seniors, estás diciendo el talento senior también. Sí. No solo el junior. Y ahí, para mí, es donde viene la verdadera diversidad. Cuando combinas, no tiene que ver con género o con edad, sino también con diversidad de miradas. Y cuando combinas la sabiduría de un talento muy senior con la frescura de un talento muy junior, y todos trabajando para entender lo mismo, ahí salen cosas maravillosas. Pero, repito, la clave es cómo consigues fidelizar a este talento que entra y sale y que además de tenerte a ti, tiene a otros, ¿no? Entonces, ¿cómo consigues que te priorice? Que seas tú la elección. Habéis mencionado algo, y ahora pasaremos después, perdonad que os interrumpa, algo que no me gustaría que pasara, que es la relación con la incertidumbre de la gente ha cambiado. La gente ha perdido el miedo y se relaciona cómodamente con la incertidumbre, algo que antes generaba incomodidad. La famosa frase que durante décadas se oye en algunas empresas, ten cuidado porque ahí fuera hace mucho frío, ha dejado de influir en las decisiones de la gente. Fuera ya ha dejado de hacer frío y la gente toma sus decisiones de entrar y salir con absoluta libertad, y no se siente que la pérdida de un empleo ya no es tan traumática para algunas generaciones al menos como era en el pasado, ¿no? Sí, pero porque se ha movido el tapete entero. Entonces, Claro. salir fuera a la calle, seguro que vas a encontrar algo interesante. También esto es muy español. Te quiero decir, en Estados Unidos siempre ha sido así porque despedir dinámico. es muy dinámico, y entonces la gente no tiene miedo a contratar porque no tiene miedo a despedir. Claro. Y no hay ningún problema. Claro. La gente entra en España esto no era así, pero ahora cada vez más, como tú bien dices, la gente tiene menos miedo, ¿no?, al cambio. Claro. Sí, yo en este entorno de incertidumbre y de trabajo se habla mucho de la parte individual, del talento personal. Y yo soy muy pesado con los pequeños colectivos, es decir, para balancear esta flexibilidad y este entorno mucho más volátil, están emergiendo colectivos de talento que se juntan, ¿no? Y que no son una empresa. A veces no tienen ningún tipo de estructura legal, son como una tribu laboral o son tu familia laboral, y que dentro de esta incertidumbre, de esta navegación, es como bajar por un río de aguas bravas. Una cosa es irlo con una canoa tú solo, que es tal, la otra es meterte en un bote de rafting con más gente, que si te caes pues te vuelven a subir, ¿no? Por tanto, la gente encuentra esta manera de navegar aguas bravas con un bote con más gente. Y bueno, y al talento, sí, perdón. Pero que te refieres a los profesionales que no son empleados por cuenta ajena, sino sí. que trabajan por su cuenta. Por su cuenta, y muchas veces estos picnickers que tenéis, probablemente un picnicker tendrá su pequeño entorno de confianza, ¿no? En el mundo audiovisual, pues el director y directora de maquillaje traerá a sus ayudantes. En el mundo de fútbol, el entrenador o entrenadora lleva a sus ayudantes, ¿no? Estos colectivos que se integran por proyectos, pero ya no es un talento único, es un talento con su propia red de confianza. Es muy interesante lo que dices, porque fíjate, mañana, por ejemplo, nosotros tenemos la comida de Navidad. ¿A quién invitas? A todos los picnickers. Entonces es la única comida de Navidad de los autónomos. Entonces, ese colectivo que dices tú, también otro atractivo es poder ampliar esa comunidad con otros que no conocían, pero que conocen gracias a haber hecho un proyecto con picnic. Entonces, lo que es muy bonito es, mañana va a ser precioso, porque hay gente que no se conoce, pero tienen algo en común, ¿no? Y luego no es menor, yo creo que no es menor para que eso suceda, porque efectivamente está sucediendo de manera muy orgánica, el alimentar el sentimiento de pertenencia a una comunidad. La gente necesita pertenecer a algo, o sea, es humano pertenecer para sobrevivir, ¿no? O para poder progresar o avanzar. Y no es menor no llamar a la gente freelance o colaborador si les pones un nombre como picnicker o el que sea, ya hay un sentimiento de pertenencia y que sientan que comparten algo más que hacer un trabajo. Eso es fundamental, una manera de hacer, unos valores, unos principios, etc. Ahí estamos chocando, que a lo mejor nos da tiempo a tocarlo, con la regulación, porque algún asesor te diría, oye, no nos invites a la comida de Navidad
porque igual... Se intoxica a alguien y luego tenemos un problema, pero no nos ha pasado en 10 años. O te los pueden declarar todos empleados por cuenta ajena, porque claro, ya ir a la comida de Navidad significa una pertenencia que dices... Bueno, por eso lo llamamos Christmas lunch, que está en inglés y entonces legalmente no entra. Exacto. ¿No es un picnic? Es en el retiro, sí. Es en el retiro, con el sol. Habéis tocado también un tema. Nosotros desde la Fundación Más Humano hemos, durante este año, en el think tank que cada año hacemos, hemos bautizado la figura del turista laboral, ¿no? Ese turista laboral que ha decidido intuitivamente o expresamente que en estos tiempos de inestabilidad e incertidumbre ha trasladado el famoso mantra también de se acabó el empleo de por vida a se acabó el empleado de por vida, porque yo voy a cuidarme de mi desarrollo, de mi crecimiento, y la mejor manera de crecer, enriquecerme y aprender es viajando. Viajando por proyectos, viajando por experiencias, y eso me implica que cada año y medio, 2 años, cambio, por muy bien que esté en un sitio, porque si me quedo, desaprendo, retrocedo. Eso está generando mucha perplejidad en este momento, porque hay muchas compañías que están haciendo muy bien las cosas desde el punto de vista de experiencia de empleado, de alguna manera tienen una propuesta muy atractiva y de repente alguien dice, oye, me voy porque llevo 2 años. Pero estás mal, no, estoy muy bien. Pero como la película Chocolate, ha cambiado el viento y me voy porque tengo que seguir viajando. Y incluso en algunos casos hay mucha gente que dice, y sobre todo cuando ese viajero llega a otra orilla, no solamente dice en qué voy a trabajar, qué proyecto va a ser, sino preséntame a mi jefe, porque es un elemento muy importante de que yo, y de alguna manera se refiere a lo que hablabas del tiempo, del concepto del tiempo, porque no vengo aquí a perder ni un minuto, porque voy a estar 1 año y medio, 2 años, entonces si mi jefe me va a hacer perder mucho tiempo, pues me lo voy a pensar, porque tiene que ser un jefe que me enseñe, del que aprenda, y que de alguna manera desde el minuto 1 esté sintiendo que estoy aprovechando mi tiempo. Nosotros lo hemos llamado el turista laboral. Ahora lo estamos migrando más. El otro día en una de las sesiones alguien dijo, mira, yo ya acepto el turista laboral, lo único que aspiro es convertirlo en viajero, porque el turista picotea y el viajero profundiza en dónde va, ¿no? ¿Estáis vosotros constatando también desde vuestra experiencia que esta figura del turista laboral define como tendencia emergente de cómo aspira a trabajar mucha gente en este momento? A ver, si quieres. A mí es que desde que yo aprendí lo de turista laboral como Fundación Más Humano. Y me encantó. Yo también. Parece que no hay nada como ponerle nombre a las cosas, ¿no? Pero ahora ya también, viajero, ahora ya lo pero me gusta lo de viajero, ¿y sabes por qué? Porque yo creo que efectivamente hay una gran diferencia. A mí me parece muy bien que la gente cambie mientras lleve una brújula en el bolsillo. Lo peor es la gente que va picoteando sin rumbo. Claro. Porque entonces está con un buffet profesional, no con un menú de experiencias que no todos sean distintas maneras de llegar al mismo destino. Y está muy bien. Antes había solo un camino y la gente se quedaba 20 años en una empresa y era su camino para llegar a B. Pero hoy se puede llegar en zigzag y me parece muy bien mientras tengas un destino. Pero el problema es que de ahí es cuando eres un viajero. Claro. Cuando tienes clara una dirección, una estrella norte. El problema es la gente que va picoteando, que es una pérdida de tiempo para ellos y es una pérdida de tiempo para la compañía, ¿no? Porque no está construyendo. Simplemente es gente que va picoteando. Y esto hay. Pero sobre todo, a mí no me importa que la gente dure 2 años si al siguiente sitio al que va tiene sentido. Claro. Tiene sentido y es coherente. Y allí para mí también es otra palabra fundamental, el sentido, ¿no? Porque la palabra propósito se ha mal utilizado tanto y se ha sobreutilizado que nosotros decimos, vamos a cambiar la palabra propósito por sentido y vamos a hacernos la pregunta de qué sentido tiene trabajar para esta compañía. Exacto. O qué sentido tiene que esta compañía exista. Entonces, que volvemos, que la respuesta a esa pregunta es el cambio que quieres generar. Entonces, mientras la gente encuentre un sentido, aunque haya momentos donde siente que está perdiendo el tiempo, si sigue creyendo en el sentido de lo que hace, quizás sea más paciente intelectualmente, ¿no? Sí, de alguna manera, por ejemplo, hay mucha gente que me dice, directivos, aspiro a recuperar a esas personas que siguen viajando porque va a seguir creciendo, no se va a despistar porque es un picoteo sin sentido y se están creando programas de alumni para recuperar.
a esas personas que siguen creciendo, se siguen desarrollando. Sí, yo me tocó hace un tiempo escribir un artículo sobre el offboarding. Offboarding. Muchas veces hay el onboarding muy preparado y el onboarding muy poco preparado. Claro. Y se puede aprender mucho de un offboarding bien hecho, tanto Correcto. porque está ocurriendo, que en algunos casos será simplemente pues, llevo 2 años aquí, en otros pues he dejado de aprender o quiero aprender otras cosas y aquí no puedo, ¿no? Y crear este proceso y luego es crear ese vínculo, porque dentro de los caladeros de talento que necesitas para tus proyectos, tus picnickers, algunos serán del núcleo que tienes, no sé cómo funciona, ¿no? Pero alguno habrá ido y estará bien tener un vínculo emocional y laboral con esas personas para poderlas recuperar, porque sean fuente de otro talento, ¿no? De hecho, muchos de ellos, perdón que te interrumpa, Albert, Sí. muchos de ellos dejaron de colaborar porque se decidieron tener un trabajo a tiempo completo y están en clientes nuestros o en agencias colaboradoras, entonces te los encuentras al otro lado, pero se siguen sintiendo parte de Picnic, ¿no? Es muy bonito. No, y luego toda esta... Sí, y en este ámbito de que hablabas del viajero, creo que cuando hablamos del ámbito laboral parece que tengamos que ser o que nos guste una sola cosa a la vez, ¿no? Y a los viajeros y a los turistas pues estás acostumbrado a ir a varias destinaciones. Un día te toca quieres más playa, otro día quieres más montaña, otro día quieres más ciudad y cultural. Y creo que vamos a normalizar también, y creo que la metáfora del turista viajero pues ayuda a eso, a que bueno, durante un año, un par de años, tengo 2 o 3 intereses distintos y algunos van a ocurrir a la vez. A mí me ocurre que yo estoy ahora mismo con 2 o 3 cosas muy compartimentadas, temas de futuro del trabajo, temas de inteligencia artificial y otras, y bueno, los tengo como compartimentados, estoy como en dos sitios a la vez. Y a nivel identitario es complejo, porque ¿no? Nos definimos mucho por una sola cosa, a nivel, así como a nivel de aficiones, nos gusta un deporte, un arte y tal, y no pasa nada. En ámbito laboral parecemos que es una sola cosa, ¿no? Y esta metáfora o esta idea del viajero me parece muy, muy acertada para poder abrir ese abanico de destinos a la vez o consecutivos. Claro. Yo tengo un caso muy reciente de una persona, justo que lo estoy viendo ahora, del tiempo completo, que lleva casi los 10 años con nosotros. Una chica fantástica, que ha hecho un trabajo impecable. Y ha decidido irse, pero no tiene nada que ver con tiene que ver con la inquietud de conocer mundo. Claro. Entonces es que me apetece realmente trabajar para otras culturas. Nosotros trabajamos para Europa y Latinoamérica, pero no para EMEA o para Asia. Y a ella le apetecía conocer Asia y me dice, yo sé que el trabajo es una manera de conocerlo y como este trabajo no me lo permite, pues me voy a otro trabajo, no porque me apetezca más hacer ese trabajo, sino porque realmente me va a aportar una mundología que esto no me lo permite. Entonces, las motivaciones van muchísimo más allá de lo que es el rol profesional, ¿no? Las inquietudes personales, el trabajo te las puede satisfacer, ¿no? Es un ejemplo vivo. Sí, Ahora me recuerdo un ejemplo que puse en el libro, no me acuerdo el nombre de la empresa en estos momentos, pero una empresa japonesa, me acuerdo, por eso me has hecho pensar en un asiático, que solo hacía contratos de 30 horas y obligaba a tener otro empleo de 10 horas en cualquier cosa. Era una agencia creativa. Cosa que, bueno, esto crea una riqueza de ideas, herramientas, maneras de ver el mundo y tal, porque la gente pasaba 10 horas en otros espacios, ¿no? En vez de estar solo en un espacio, ¿no? Es que es el valor de la perspectiva. Yo esta mañana tenía una reunión con una chica que es picnicker para un proyecto y me dice, perdona que estoy entrando en otra reunión de otro proyecto. Y digo, me parece muy bien que tengas más proyectos fuera de picnic, pero porque es necesario, porque si no vas a empezar a pensar como nosotros todo el rato, y lo que queremos que pienses como tú, ¿sabes? Y que entonces no pierda perspectiva y tu frescura, ¿no? Y esto es fundamental, la variedad también en todo el mundo. Que esto en una empresa a tiempo completo es muy difícil. El famoso, cuando todo el mundo piensa igual, pues sobra todo el mundo. Claro. Solamente falta uno. No, hay un discurso y un relato interno aprendido donde parece que no te puedes mover de ahí, entonces por eso gente salga gente todo el rato es sanísimo. Pero luego vivimos un tiempo paradójico. Cada año nos dicen que hay 300, 400.000 posiciones que se quedan sin cubrir, que hay una escasez estructural de talento, pero el talento existe, pero el talento ha decidido trabajar de otra manera absolutamente distinta, ¿no? Esa especie de talento volátil que está ahí, pero que ahora mismo muchas organizaciones no sabemos cómo atraerlo, cómo fidelizarlo, cómo identificarlo, cómo hacer que se quede con nosotros, porque buscamos esos modelos binarios, muchas veces nítidos, y claro, parece que el mercado, por ejemplo, ahí Albert, tú has investigado y has escrito sobre el mundo de la gig economy, de las plataformas digitales en donde se machea a nivel mundial. Mucha gente está ahí. Ahí hay un talento, hay unos graneros enormes de talento, muchas veces invisibles para
organizaciones tradicionales, pero es gente de alta cualificación, con unas retribuciones altas, que han decidido trabajar de esa manera. Todo es por proyectos y de alguna manera hay un talento disponible que muchas organizaciones, no es que lo ignoren, pero tengo la sensación que no saben gestionar, no saben liderar, no saben en esos ecosistemas que tú comentabas antes, Alex, en donde el talento es externo, interno, son picnickers, van, salen, entran. Dicen, bueno, pero entonces, ¿cuál es mi territorio? Y ahí entramos con el ego, el estatus, el sentido de decir, bueno, yo soy jefe de que si no hay nadie. Y de repente tienes 100 y de repente tienes uno, y además no están, no los ves, porque un poco a veces el statu quo necesita personas y territorio. Si no tienes territorio, no tienes reino. Entonces, si no tienes reino, ¿quién eres? No eres nadie. Entonces, en esa contradicción, ¿estáis vosotros viendo algún tipo de tensión o de tendencia? Porque al final, si no tienes equipos, no creces. Si no tienes el talento que necesitas, no creces. Y ahí yo creo que, de alguna manera, estos claroscuros que estamos en la mitad, en un momento de transición. Alberto, ¿qué observas las tendencias del mundo del trabajo? ¿Cómo? No, yo creo que él daba la clave al hablar de que es importante entender que tienes talento. Cuando tienes un proyecto o una necesidad, tienes acceso al talento que necesitas para ese proyecto, no al revés, no el talento que estás pagando y luego intentas hacer todos los equilibrios para tener proyectos que se parezcan más o menos al talento que tienes, ¿no? Creo que ese cambio de mentalidad es necesario y muchas veces se habla de la metodología esta de Hollywood, ¿no? También estamos en un entorno audiovisual donde hay una parte de la productora que sería, ¿no?, la parte núcleo de Picnic y luego el trabajo del proyecto. Eso es primero un cambio cultural que está costando mucho justo por lo que dices, porque hay un tema de territorio, de gestión. Luego hay un tema, lo has mencionado antes brevemente, legislativo también, que no esté del todo adaptado a esta flexibilidad. Hay muchos miedos desde un punto de vista regulatorio, si estoy yéndome fuera del marco permitido. Exacto. Y luego ahí también hay parte operacional, que hacerlo con uno o dos, pues más o menos y tal, pero si lo quieres hacer a escala necesitas software. Necesitas alguien que estructure ese proceso, que lo mecanice y que te garantice el cumplimiento normativo, los pagos. Y bueno, va emergiendo ese software. Algunas son plataformas de gestión de talento de freelance, ¿no? Igual que hay los CRMs, que es para gestión de los clientes. Empiezan a salir los FMS, son los Freelancers Management Systems. Para gestionar esto de una manera estructurada y a escala. Claro. Yo que trabajo como freelance en varias organizaciones, pues me encuentro aquellas que tienen una mayor madurez, tanto cultural, de integrar el talento, y operacional, como aquellas donde yo soy casi el primero que llega ahí aterrizando un poco paracaidista, donde no saben si darme la wifi de invitados, si darme un mail, que realmente si me lo dan entra en un conflicto legal. De seguridad, te mira mal. Seguridad, acceso a documentos confidenciales, hay la cena de Navidad. Pues bueno, hay unos límites que si alguien en la empresa no se dedica a hacer ese cambio cultural y a operacionalizar todo eso, queda en un vacío que lo dificulta mucho. Y por tanto yo creo que el primer paso es tener una estrategia donde haya una persona, un equipo que pueda empezar a poner orden a todo eso. De hecho, se está creando la figura, ¿no?, en algunos sitios del Chief Freelancing Officer, porque las áreas de gestión de personas no acaban de entender esta dinámica donde el talento ya no es un empleado, sino es otro concepto. A mí hay dos cosas que me gustaría añadir respecto a este punto, que es la diferencia entre logro y éxito, ¿no? Es decir, cuando tienes un equipo de freelance o de picnickers que están trabajando en un proyecto, realmente la sensación del logro colectivo es maravillosa y es lo que une. Pero ellos no están buscando el éxito empresarial. No. Y esa es la diferencia. Entonces, por eso creo que no se puede ser solo una central de freelance, porque entonces no va a haber un éxito empresarial. Va a haber mini logros o múltiples logros, pero tiene que haber un macro objetivo que es el éxito empresarial, ¿no? Y esa combinación, que los logros vayan construyendo hacia un éxito más grande, creo que esa, por lo menos, por lo que yo digo, es la clave. Y luego lo segundo, lo que estabas comentando tú, Albert, ¿no?, de lo de los correos y de lo de la sensación de pertenecer a algo pero sin tener acceso a todo. A mí el tiempo me ha demostrado que la confianza inspira confianza. Y si tú confías en el otro va a confiar en ti. Y no me he llevado malas sorpresas. La profecía autocumplida. Nosotros, por ejemplo, algo que hacemos es que damos acceso, obviamente no a información confidencial, pero damos acceso a todas nuestras herramientas. Y muchos se sorprenden, porque en otros lugares no te dan acceso, porque consideran que eso es como su caja negra, ¿no? Y algo que hemos aprendido con el tiempo
es que las herramientas son tan buenas como la gente que las utiliza. O sea, yo siempre digo, utilizo una metáfora para explicar, digo, las herramientas son como las partituras, están todas online, pero luego hay que saber tocarlas, ¿sabes? Claro. Entonces tú puedes poner todas las herramientas, pero hay que saber Interprétalas. Interprétalas, y aquí tienes todo, pero no es que no son científicas ni complicadas, pero hay que practicarlas para que resulten útiles, ¿no? Entonces, creo que en la transparencia y en el mundo abierto, donde todo el mundo tenga acceso a todo lo que debe tener acceso, es la mejor manera de que la otra persona lo trate con respeto y con cuidado. Entres ahí en una parte legal Sí. interesante, de qué función, qué se debería, qué se no debería, porque digo, el mundo está muy pensado para el trabajo tradicional, donde es obvio, y para esta relación más flexible con el talento, algunas empresas, por ejemplo, tienen mails, pero con un punto ext, como externo, ¿no? Sí, habla en nombre de la empresa, Sí. pero externo. O algún freelancer O advisor. puede sí, debería hacer una ponencia pública con la empresa si es un freelance, bueno, en límites, en ese espacio de grises que exacto. decíamos, donde bueno, estamos explorando. Y Pero eso es yo lo creo que bonito. culturalmente estoy completamente de acuerdo contigo, y yo como freelance se agradece mucho cuando hay una empresa que funciona de esta manera, pero también entiendo las precauciones operativas y legales de algunas otras empresas donde dicen, uy, que este terreno es un poco embarrado. Claro, claro. Por ahora ya te digo, nosotros tienen hasta su firma digital y de hecho, y de cara a los clientes, somos absolutamente transparentes. Quién es Picnic y de quién es a tiempo completo, lo saben. Pero sí que hay en la dirección, no voy a explicar cuál es, pero en la dirección de correo hay un truco para que solo nosotros sepamos si es a tiempo completo o es no. Picnic. Claro. ¿Por qué? Porque si es obvio y pone punto ext, es muy difícil, esa gotita ya te saca del sentimiento de pertenencia. Claro. ¿Sabes? Entonces, todo suma y todo resta. Habéis tocado, y tú, Alex, acabas de tocar la diferenciación entre éxito y logro. Desde la Fundación estamos identificando que hay como una vuelta al valor del trabajo. Y de alguna manera el propósito es yo creo que es la gran respuesta al para qué sirve mi trabajo. Claro. Durante décadas, muchas organizaciones nos hemos convertido, sobre todo en las áreas a veces de gestión de personas, en gestores de parques de atracciones, en donde lo importante es lo que pasa alrededor de cuando trabajas, pero no cuando trabajas. Entonces, parece, y cuando antes hablábamos que mucha gente dice, vale, todo está muy bien, pero dime qué experiencia voy a tener, en qué proyecto voy a participar y quién es mi jefe. O sea, de alguna manera te está hablando, lo único importante para mí, en qué voy a trabajar, cuál va a ser el trabajo. Y parece que durante años que hemos de alguna manera hablado, cuando hablábamos es verdad que posiblemente provenía de un abuso del tiempo de dedicación, pero la conciliación se decía, bueno, tu vida está fuera del trabajo. Cuando trabajas estás sufriendo la condena, estás sufriendo algo desagradable, agresivo, y lo que tienes que hacer es salir pronto o dentro de la organización que haya sitios donde te puedas liberar, porque cuando estás trabajando estás sufriendo. Pero mucha gente nos empieza a decir, no, si encuentro significado, si encuentro sentido, y el logro, de alguna manera, es la satisfacción por el trabajo bien hecho. Totalmente. Y pensáis que en este momento, claro, y el freelance, de alguna manera, o los free workers, de alguna manera, dices, no, es que yo trabajo en lo que me gusta y dedico mucho tiempo a ser muy bueno en lo que me gusta. Y yo no sé si estamos volviendo de repente a que el trabajo ya deje de ser la condena, ganarás con el sudor de tu frente, ¿no? A volver a la esencia, ¿no? Y que nos hemos olvidado durante muchos años el redescubrir que la fuente de motivación más importante y de satisfacción está cuando estás trabajando en algo que te apasiona. Lo cual es un lujo. ¿Cuál es su lujo? Y ahí desde Aquí estamos hablando de gente muy afortunada, que tenemos la suerte de trabajar en lo que nos gusta, pero lamentablemente no está al alcance de todo el mundo. Pero para aquellos que tienen la fortuna de poder buscar un trabajo que les gusta, además de que les permita vivir, creo que, claro, hay palabras muy grandes como sentido, propósito, las que decíamos antes, pero tiene mucho que ver con la inquietud de generar un impacto con lo que hago. Claro. Da igual el tamaño del impacto, pero ¿qué impacta esto que hacemos? O sea, ¿qué es lo que está ayudando a mejorar lo que hacemos? Y ojo, que no tiene que ver con mejorar el planeta. Puede ser mejorar una cuenta de resultados, mejorar la calidad de un producto. ¿Qué estamos cambiando aquí?
porque lo que sí que hemos aprendido es que la gente quiere formar parte de un cambio. Un cambio. Pero no hace falta, la palabra cambio abruma porque parece que hay que cambiar el planeta. ¿No? Es cambiar cualquier cosa mejor. ¿No? Y entonces la gente quiere formar parte de un cambio mucho más allá de formar parte de una cultura. Porque la cultura, al final, la gente ya tiene sus amigos, su familia y su vida. ¿Sabes? ¿No? Pero, y obviamente en España sí que es verdad que hay unas dinámicas sociolaborales que son importantes comparado con el mercado anglosajón. Y es importante que la gente esté a gusto con sus compañeros de trabajo y se crean vínculos, pero realmente, ¿qué estamos, o sea, ¿para qué cambio estamos trabajando? ¿A favor de qué cambio? Y sobre todo que el trabajo me permite generar un cambio que por mí mismo no puedo, si no lo haría solo. Y eso es donde se pone interesante. Entonces, más allá del sentido, del propósito, con quién voy a trabajar o cuántas horas voy a pasar, ¿estamos consiguiendo el cambio que buscamos poquito a poco? Pues entonces... Y posiblemente el turista laboral es algo también que busca, ¿no? Claro. Sí. Cuando te insertas, yo mismo como freelance muchas veces digo, Albert en esta organización tiene más palanca, tiene más impacto porque la estructura, por sus recursos internos o por su posición social dentro de la estructura empresarial, lo que sea, pues te permite tener más impacto. Y claro, yo me intento insertarme en estructuras, en sitios donde tiene esa visión de cambio, ese impacto que a mí me interesa, que cada uno y cada una pues sabrá en qué dirección. Y la visión, decías, esto es como hacia afuera, y creo para adentro, al menos mi obsesión siempre ha sido aprender. ¿No? Y muchas veces esta necesidad también de ese tiempo que invierto en el trabajo, como una inversión, tiene que tener un retorno muchas veces económico, pero a veces también en aprendizaje. Claro. Y yo siempre me he quedado en espacios donde he seguido aprendiendo, y de hecho acabé como freelance porque ya quería poder decidir absolutamente que quería aprender, que nadie, no estar limitado para eso, ¿no? Pero eso también es un privilegio, no todo el mundo lo puede hacer, ni todo el mundo tiene por qué. Tiene por qué hacerlo, pero la parte, ya digo, externa más de cambio, ¿para qué el trabajo? Internamente creo pues un aprendizaje, un crecimiento personal, profesional, un desarrollo, ¿no? Vamos pasando años, y luego, no sé si ahora hablaremos de eso, ahí entra la inteligencia artificial. Ahí vamos a hablar ahora. Que empieza a cambiarla, a hacer que tengamos que hacer unas preguntas de alguna otra manera. Ya, antes de pasar a la inteligencia artificial, vamos a tocar si creéis que ha cambiado de una manera muy relevante lo que la gente busca en las organizaciones, la famosa propuesta de valor para el talento más que para el empleado, el contrato psicológico que gestiona expectativas, y que aún no hemos logrado ese matching entre lo que las organizaciones son conscientes de lo que la gente busca y está ofreciendo, y es donde se produce el desencuentro. Y se están produciendo rotaciones del 30-35% en algunas organizaciones porque la gente no encuentra lo que busca, y las organizaciones, muchas de ellas, con toda su mejor voluntad, no están ofreciendo lo que la gente realmente aprecia. Es verdad que parece ser que la flexibilidad es ya un must, es decir, la organización que no ofrece flexibilidad, no teletrabajo como tú apuntabas, sino un concepto mucho más profundo. Pero hay más cosas, ¿no? Tú, por ejemplo, Alex, a ti te vienen a tu orilla y te dicen, oye, necesito, no sé por qué, una respuesta, creo que el propósito nos puede ayudar, porque necesito reenganchar a mi gente, necesito encontrar ese significado, ese sentido. En vuestra investigación, intuitivamente, ¿qué aspectos creéis que...? Bueno, lo nuestro, la clave, cuando empezamos un proyecto así también, la clave es encontrar verdades. ¿No? Es decir, la gente ya tiene un radar muy bueno para identificar la mentira, los empleados, ¿no? Entonces, más vale que sea verdad, más vale, exacto, que sea verdad. Entonces, es en la búsqueda de verdades corporativas, en las que luego las ponemos en valor, ¿no? Pero yo creo que la gente lo que busca son dos cosas, el equilibrio y el impacto. Equilibrio en mi vida y el impacto con el trabajo que desarrollamos. Las dos cosas es lo que están buscando. Y en esa parte de impacto tiene que ver con, pues eso, ¿qué sentido tiene venir a trabajar aquí? Claro. ¿Qué sentido tiene? Y luego la flexibilidad que mencionabas, que me parece interesante, porque no es tanto de remoto o presencial, porque para mí lo del debate de trabajo en remoto, trabajo en presencial, es como que mientras sea trabajo, ¿sabes? O sea, remoto o presencial, la flexibilidad para mí es un sinónimo de confianza, ¿no? De confianza mutua, ¿no? De confianza mutua de que vamos a hacer el trabajo independientemente del formato, ¿no? Pero tú antes al principio hablabas de los weak signals, que es muy interesante, qué está pasando, ¿no? En la flexibilidad. Y algo que hace 2 semanas yo tuve la oportunidad de estar en Nueva York, y hace un año también,
Hace un año, por ejemplo, en Nueva York la gente no iba a la oficina. De hecho, la zona de Midtown, que es equivalente a la zona de negocios, como ASCAP o en otras ciudades, estaba llena de vagabundos porque no había gente. Nadie iba a trabajar. Claro. Hoy sigue habiendo vagabundos en Nueva York, pero ya no están en esa zona porque la gente ha vuelto a trabajar. En un año, la gente ha vuelto a la oficina porque han querido. También hay una diferencia. O sea, el mercado americano yo creo que no ha vuelto tanto por las razones sociolaborales, sino por puro pragmatismo. Por lo menos en Nueva York. Vivir en Nueva York, apartamentos pequeñitos, necesitas ver a gente, espacios más grandes, ¿no? Etcétera. Pero, y aquí creo que si la gente está en esa flexibilidad, la gente de mutuo propio está yendo más a la oficina o a reuniones, creo que tiene que ver con el miedo como motivación. O sea, no el miedo a perder el trabajo, sino el miedo a dejar de crecer. Y el miedo a dejar de crecer, o el miedo también a la inteligencia artificial, que ahora hablaremos, ¿no? De prefiero estar presente que no. Luego es muy humano tener miedo a la soledad. Y es muy humano tener miedo a la autodisciplina, ¿no? Al saber organizarse solo. Y eso a desarrollar nuevas habilidades de autoorganización y autodisciplina, pero al mismo tiempo yo creo que eso también abruma. Y de alguna manera creo que ese miedo es bien canalizado. El miedo puede ser una motivación maravillosa, ¿no? Y eso es lo que por lo menos yo he estado percibiendo en España y en Estados Unidos. Y parece que las generaciones más jóvenes lo estaban llevando peor. La necesidad de sociabilizar, la soledad es un aprendizaje. Bueno, es que es la responsabilidad de autogestionarte, ¿no? Claro. Es decir, cuando tú pertenecías a un sitio delegabas mucha gestión de tu vida. Sí. Y ahora de repente la tienes que gestionar tú. Sí, y te abruma. Y abruma bastante, no es fácil. Entonces se puede aprender a hacerlo y generas unas habilidades, o dices, mira, yo necesito seguir delegando esto. Desde lo más importante, como puede ser las relaciones sociales, hasta lo más básico, como alimentarse. También me consta que hay gente en Nueva York que está viendo la oficina porque la oficina come gratis, come más barato. Porque comer en Nueva York es muy caro. Muy caro. Y esas cosas, si se hacen con humanidad, es bonito. Claro. Si las compañías se aprovechan de eso, es oportunista y las patas cortas, ¿no? Pero... Pues vamos a entrar en la inteligencia artificial. Además, cada semana hay noticias, o sea, que aquí no hay semana que no nos sorprenda la aceleración con la que estamos contemplando. Mi primera reflexión es si de alguna manera el impacto, estamos hablando de trabajo, entonces vamos a centrarla en su impacto en el trabajo. Llevamos también décadas hablando de la tecnología, de la mecanización, de la automatización, y hemos visto cómo a nivel industrial muchas cosas se han automatizado, lo que hablábamos del blue collar, las actividades industriales, y ahora de repente estamos viendo cómo gran parte de nuestro white collar, de nuestras actividades no industriales, no manuales, pueden automatizarse también, porque las inteligencias artificiales en determinados temas pueden hacerlo mucho mejor que nosotros. ¿Cuál es un poco vuestro diagnóstico del momento que estamos viviendo, más allá de otros temas de pensamiento que también, si tenemos tiempo, entraremos? Sí, yo primero, se habla mucho de trabajo y tareas. Creo que es una primera, cuando se entra ya al nivel de detalle, ya es, bueno, un trabajo, es una agregación compleja de tareas, una media de unos 15, 20, 30 incluso. Un puesto de trabajo. Un puesto de trabajo, ¿no? Un famoso radiólogo o radióloga que parece que lo vayan a sustituir de aquí 4 días, habla con familia, coordina visitas, aprende con otros radiólogos y radiólogas, hay muchas tareas más allá de la observación mecánica de una radiografía, que es donde parece que la inteligencia artificial tiene un nivel de predicción, un nivel de acierto que va subiendo. Por tanto, dentro de todo eso, intentar empezar y ver, y se han hecho estudios serios donde se ha ido desagregando cada puesto de trabajo en sus tareas y ver en qué tareas el uso de este tipo de automatización producía un aumento significativo en productividad o en calidad del trabajo, ¿no? Y luego, incluso en ese aumento de productividad, cuidado con las condiciones de trabajo. Hay un informe de la OIT, dice, no es tanto el reemplazo, sino la pérdida de autonomía, la pérdida de agencia, porque según cómo me relacione con las máquinas, yo acabaré siendo esclavo de la máquina, ¿no? Por tanto,
cuidado en qué dirección vamos, ¿no? Y ahí me tocó hacer un pequeño estudio, había un mapa como con dos cajas muy obvias y una no tanto obvia. Una es cuando las personas son aumentadas por el uso de esta tecnología, los famosos copilotos, ¿no? Y ahí, bueno, vamos viendo para qué sirve, y muchas veces son cosas muy prácticas, ¿eh? No tienen que ser cosas muy elevadas y tal, simplemente veo qué tareas me ayuda mejor a hacer mejor mi trabajo. Y esto pues tiene su recorrido, iremos encontrando qué tareas tiene más sentido, depende de la profesión, algunas tendrán una transformación más profunda, otras son, por ejemplo, el médico. Hablaba con gente de hospital y dice, no, la tarea más útil para los médicos, más que el tema del diagnóstico, es poder grabar la conversación con los pacientes, hacer una transcripción automatizada, un primer resumen automatizado, de manera que el médico te puede estar mirando, no está tecleando, cuando, por tanto, y la parte burocrática, las tareas burocráticas del médico, reducirlas mucho, ¿no? Por tanto, empecemos a ir en esa dirección. Eso ahí no humanización. Es la humanización del trabajo, no el reemplazo, ¿no? Por tanto, ahí empezamos a ir en esa dirección y ver tareas. Eso, todo un bloque de personas aumentadas con tecnología. La otra es cuando pedimos cosas muy complejas a la tecnología, que se lía, que no llega, porque no es tan inteligente como parece, y necesita tener a humanos por ahí. Esto ocurre en el entrenamiento de los sistemas de inteligencia artificial, que para que tengan esa apariencia humana que tienen, solo se consigue con miles y miles y miles de personas interactuando con esos sistemas y corrigiéndolos, dándoles límites, dándoles maneras de responder durante miles y miles de horas. Y cuando tú tienes acceso a ese chat o a ese servicio que parece que tiene unas calidades humanas, porque ha habido humanos entrenados. Eso por un lado. Y luego lo estamos viendo, por ejemplo, cuando estamos intentando automatizar temas muy complejos. Si tenéis en casa una Roomba, alguien tiene un robot de estos de limpieza, se encalla, se equivoca, si mueves una silla, se lía. Pues eso, si lo llevamos a nivel ciudades, los robots que intentan repartir paquetes se caen, van por las escaleras, se meten en líos, los atropella un camión. Y por tanto ahí estamos viendo cómo hay pilotos a distancia de esa tecnología. Por tanto estamos viendo cómo el límite de la automatización necesita a los humanos. ¿No? Por tanto hay dos bloques separados y que va interactuando. Y la derivada de todo esto, que es la que me parece más interesante y puede que menos explorada, es el cambio de cómo vamos a producir valor. El proceso productivo en cualquier trabajo, esto ya ocurrió en la primera y segunda revolución industrial. La primera revolución industrial teníamos motores de vapor, un único punto, y en la segunda pasamos a motores eléctricos. Con el motor de vapor, la fábrica tenía un único punto de energía, que debía moverse con correas, es muy complicado, muy ruidoso, pero todo el mundo tenía que estar como cerca de ese punto de energía. Por tanto, el diseño físico de la fábrica y el diseño de cómo se hacían los productos dependía de que teníamos esa fuente de energía. En el momento que pasamos a tener electricidad, la distribución de la electricidad con cables es mucho más sencilla y cada subproceso de la producción puede tener su pequeño motorcito eléctrico. Eso generó pues todo el taylorismo, la producción en serie, y es lo que conocemos hoy como procesos industriales. Estamos en lo mismo haciendo procesos sin inteligencia artificial, que sería como la máquina de vapor, y con inteligencia artificial, que nos permiten replantear el diseño completo de cómo hacemos. Una vez hemos identificado qué tareas la inteligencia artificial puede tener sentido, y alguna vez que he dado alguna clase de esto, el ejemplo más fácil de entender creo es un almacén tradicional tipo IKEA. Pues tú vas con tu toro, ¿no? Con tu máquina ahí, está ordenado para que los humanos lo entendamos y somos nosotros que vamos a buscar el producto. Si vas a un almacén de Amazon, de estos digitalizados con robots, es al revés. El producto va en una estantería que está desordenada con una optimización algorítmica, no es un orden humano, es un orden algorítmico. Se mueve el producto a un punto de recogida de los humanos, por donde hemos cambiado completamente lo que se mueve y cómo ordenamos las cosas. Creo que en muchos ámbitos veremos esa revolución, esa desagregación y reagregación de lo que significa cada trabajo. Es una intuición, no lo tengo más estudiado, pero sí que he empezado a encontrar cositas que la transformación sea profunda en ese sentido. Más, yo no estoy tanto en el reemplazo, pero sí en esta reinvención. En una reinvención, claro. Y sobre todo la desagregación de puestos de trabajo por tareas. En donde recombinar y fragmentar. Ya que termino con eso, pero por ejemplo, la gente ha hablado con algunos artistas, los que están experimentando con temas de inteligencia artificial, en el ámbito audiovisual sobre todo, ellos dicen, pues yo he pasado de ser creador a ser curador.
esos espacios que las inteligencias artificiales generativas me permiten explorar, pues mi trabajo es explorarlos con orden, curar, porque eso me sugiere 3 o 4 resultados. Bueno, Claro, pues yo la soy última quien capa, lo cura. la última milla. ¿No? Pues bueno, mi rol, y el que era fotógrafo pasa a ser promptógrafo, que es una palabra que se ha inventado, también la promptografía, no la fotografía. Claro. Bueno, pues iremos viendo todas estas cosas y van muy rápidas. Puede cambiar la pregunta. Durante muchos años, ¿qué eres? Decías yo soy tal, a qué sabes. Porque podemos saber de esa desagregación de tareas 20 cosas, pero otras 20 lo van a hacer las máquinas. Alex, ¿cuál es un poco tu visión? A mí de los 3 escenarios que has contado, el que más familiarizado estabas en el de la humanidad aumentada, ¿no? Pero porque es el que estamos viviendo nosotros. Sí, O sea, que se habla más. Y es bonito porque cuando lo tomas como, lo abrazas como un potenciador de talento, creo que, y me gusta muchísimo, acabo de aprender muchísimo escuchando los dos, por la diferencia también entre tareas y trabajo, ¿no? Que te quita tareas para poder enfocarte con mucha más calidad en las otras en las que aportas más valor o puedes aportar más valor, ¿no? Pero yo sí que he visto a gente mejorar gracias a la inteligencia artificial. He visto, y especialmente a la gente más junior, que son los que lo han abrazado sin ningún tipo de complejo, Sí. ¿no? Es interesante. Fíjate que yo he visto a la gente, yo estoy hablando de lo que he visto, no, porque no soy tan experto, ¿no? en este área, pero o a gente muy junior o a gente muy senior. Pero en el medio creo que es donde más miedo hay. Ah, sí. O sea, Sí. no voy a desvelar quién, pero Sí. el presidente de una compañía para que trabajamos bastante importante, nosotros cuando hacemos pues, un lanzamiento de pues, un reposicionamiento, lo que sea, se hace como un libro y se hace como, ¿no?, un documento donde, oficial, interno, ¿no?, donde la primera página es una carta del presidente, ¿no?, diciendo lo importante que es lo que estás a punto de leer, básicamente, ¿no? Y me pasó una anécdota muy graciosa, que estaba yendo a una reunión con él y lo leí por curiosidad y estaba muy bien escrita la carta, por encima de sus capacidades. Y entonces yo, como tenemos buena relación, estábamos esperando a empezar la reunión y dije, esto no lo has escrito tú, ¿no? Ni tu equipo. Me dijo, no, esto me lo ha escrito ChatGPT. Dice, tiene una persona muy pública, da 4 discursos al día, y dice, yo todos mis discursos me los escribe de ChatGPT. Me conoce tanto que yo simplemente pongo el contexto de la charla y ya está. me lo hace. ¿No? Y lo hace con una confianza absoluta en la inteligencia artificial. Pero hay un riesgo, que se habla del copilot, y cuando tengo esta confianza ciega paso al autopilot y dejo de ser crítico. Claro. Y ahí se ha detectado, es decir, hay un par de estudios, os los compartiré por si os queréis poner enlaces, justo lo que decías, la gente más junior es O sea, esto es un dato, más pasa que las juniors... Sí, hay un par de estudios serios bien hechos en ámbito de consultoría con Boston Consulting Group y en ámbito de atención al cliente, resultados paralelos en la misma dirección que estás comentando. Mira, La experiencia coincide con él. Pero también alertaban, sobre todo, de cuidado, que cuando me acostumbro a delegar tanta responsabilidad, dejo de pensar críticamente y de revisarlo como debería revisarlo. Ahí paso al piloto automático. El copiloto está muy bien, el piloto automático es un peligro. Sí. Y dejas de innovar también, es decir, esa idea, vamos a hacer una fábrica con las luces apagadas, que todo vaya automatizado. Cuidado que ahí nadie innova. Sí. Por tanto, tenemos que estar al límite de todo eso, en qué momento entramos en espacio de riesgo. Ahí no nos va a dar tiempo, esto nos daría para otro Más Humano Televisión, el pensamiento, la gestión del pensamiento, el pensamiento crítico, ¿no? Porque cuando ya Harari, ¿os acordáis? Hace unos meses publicó un artículo muy interesante que hablaba de pasar de la economía de la atención, captar la atención, en donde nuestra atención ya es 8,25 segundos, y eso lo sabemos todos a la hora de captar al consumidor, a la economía de la intimidad, cuando tú tienes ¿qué es lo que estás diciendo? Es decir, hombre, esta inteligencia artificial duerme conmigo, vive conmigo y es de plena confianza porque ya me conoce muy bien, entonces ¿cómo voy a cuestionarla? Pero claro, esa inteligencia artificial tiene un algoritmo detrás, que alguien lo ha creado, y que si tú de repente te crees que en esa intimidad, que es tu compañero de viaje, del que confías al 100%, estás delegando tu pensamiento en una máquina. Y la pregunta es, ¿hasta dónde debemos delegar el pensamiento? Los datos ya los hemos delegado, la información ya la hemos delegado, e incluso el conocimiento en forma de ciencia ya la hemos delegado porque las manejan muy bien. La pregunta es, ¿deberíamos o seríamos capaces de delegar el pensamiento? ¿Dónde está el límite? ¿Dónde está la confianza que podemos depositar en la inteligencia artificial cuando nos
nos deslumbra, ¿no? Con una carta preciosa. Todas las preguntas que le hacemos nos las devuelve de manera deslumbrante. Dice, nos entregamos en sus brazos y hasta ese momento, y si se nos va la luz, ahora que hay las tormentas solares, nos quedaremos sin pensar porque hemos delegado nuestra capacidad de pensar en ChatGPT, porque nos está deslumbrando todos los días, ¿no? Es muy interesante. Antes de la inteligencia artificial, nosotros siempre diferenciábamos entre pensamiento y razonamiento. Decíamos que el pensamiento es algo absolutamente individual y el razonamiento se hace en grupo, ¿no? Sobre todo contra estos workshops que parece, vamos a pensar en grupo, no se piensa en grupo, el pensamiento es muy personal, se puede razonar. Pero ¿qué pasa? Con la inteligencia artificial no sabes si está pensando por ti o razonando contigo, ¿no? Y yo creo que ahí me encanta lo de copiloto y piloto automático, ¿no? Pero yo creo que cuando delegas el pensamiento es cuando acabas de delegar toda la responsabilidad y entonces le estás pidiendo que piense. Pero creo que si es con alguien con el que razonas, la verdad que nunca he dicho esto, pero razonar con una máquina, ¿no? Pero razonar, quiere decir, dame tu punto de vista, ¿no? Entonces vamos a razonar juntos. Creo que ahí es donde sí que puedes ser un copiloto, ¿no? Sí, pero hay un peligro también usando estos verbos de pensar, razonar, que estamos dando cualidades humanas a cosas que son pura estadística. Claro. Y tenemos que ir con mucho cuidado en cómo se titulan las cosas y en qué verbos usamos. Yo me niego a usar inteligencia artificial como sujeto con un verbo humano. Para mí es una alerta de cuidado. ¿Y qué verbos utilizas entonces? No, por curiosidad, digo. No, hace una predicción estadística. Okay. Es una máquina, hay un libro muy bueno que es Prediction Machines, máquinas de predicción, y lo que está haciendo es reducir el coste de predicción. Y el problema es que esa predicción está basada en el pasado. Claro. Por lo tanto, todo el razonamiento, todo el razonamiento es basado en el pasado. Si quieres innovar, si quieres pensar en un sentido de generar nuevas ideas, tal como funcionaron estas cosas, ya no digo futuro, pero tal como están hechas ahora, son temas, máquinas de predicción brutales, claro, con un montón de datos, pero siempre basados en el pasado. Cuando hay un evento disruptivo, una cosa imprevista, pues no estarán preparadas para eso y necesitamos seguir pensando, y hay un peligro también. Y yo soy muy crítico, bueno, como un elemento más de viaje y sobre todo que no me sustituya, ¿no? Luego ahí entramos en las metáforas. Algunas cosas que he leído también, ¿no? ¿Qué es esto? Es como tener un becario, pero antes de tener becario tengo 1000, que me hace, pero tengo que revisar su trabajo, a ver cómo lo hago. O más es una bicicleta, pero eléctrica. Yo conduzco, pero me va más rápido. Hay gente que dice, no, esto es como un caballo, porque no compite conmigo, tiene otras cualidades, ¿no? Por tanto, va a hacer una tarea distinta a las que yo hago, por tanto, qué momento el caballo gestiona para explorar de otra manera y tal. Y si entramos ahí, es más un centauro que es medio persona, pero que el corte está claro, medio persona, medio animal, o es más una especie de cyborg caballo donde está todo entremezclado. Bueno, ahí yo creo que hay un trabajo de cómo relacionarnos, porque estamos muy influenciados por la ciencia ficción, por las narrativas. Hay un libro precioso de la primavera de la inteligencia artificial de Prodigioso Volcán, que os recomiendo, pues, que profundiza mucho en estos temas, y es importante porque tendemos a esta antropoformización de la inteligencia artificial, que es un peligro porque hace que tengamos una relación muy humanizada, que yo como tecnólogo y que me encanta todo esto, levanto la banderita roja y cuidado. Que no hay magia. Qué bonito que has recordado el libro de la primavera de la inteligencia artificial, porque fue el último libro que me regaló nuestro querido Mario Tascón. Mario Tascón, a quien le recordamos con cariño. De hecho, hoy hay un homenaje en la fundación. Exacto. Con mucho cariño. Nos queda ya un minuto para terminar. Desde la fundación trabajamos mucho en el desarrollo del pensamiento crítico, porque es lo que de alguna manera nos permite contestar a la pregunta que yo creo que la inteligencia artificial nunca sabrá contestarnos. Nos puede decir cómo son las cosas, qué podemos hacer con las cosas, pero la respuesta es qué debemos hacer frente a dilemas o problemas que no existen en el pasado, no se han producido. La inteligencia artificial se queda perpleja diciendo, es que no lo sé porque me estás preguntando algo que no ha pasado, me estás preguntando algo que va a pasar y tienes que decidir sobre ello y ahí no te puedo ayudar. Y de qué manera ese pensamiento, que es el pensamiento divergente, el pensamiento convergente, es el reto, y no nos han educado. Yo al menos en toda mi vida a mí no me han educado a desarrollar el pensamiento crítico, a abrir el pensamiento luego convergente, a abrir posibles soluciones y luego decidir una, y que tú lo utilizas mucho en el tema del propósito, y renunciar a 49, sin tener la certeza de que estés acertando, pero de alguna manera estás decidiendo
Y ahí la inteligencia artificial, intuyo que hoy por hoy no nos va, y por lo que comentabas, no nos va a ayudar, porque vive en el pasado y a veces nos puede deslumbrar pensando que nos está diciendo cómo va a ser el futuro. Pero ahí el futuro, esos futuros plausibles que además hablas en tu libro, futuros plausibles, deseables, eso es una creación propia nuestra, ¿no? Y ahí la inteligencia artificial no nos va a ayudar. Pues ya terminamos, yo creo que hemos estado casi más de una hora y muchísimas gracias Alex, muchísimas gracias Albert. Intuíamos que salimos de esta conversación con muchas más dudas de las que entramos, pero ese era el objetivo, ¿no? Es tiempos donde no hay respuestas y lo importante es hacerse buenas preguntas. Yo he aprendido mucho, muchas gracias por invitarme. Yo también. Ha sido un placer y esperamos que toda la gente, todos los que nos están viendo y han participado en esta conversación, pues sobre todo eso, salgáis con muchas dudas, muchas preguntas y vayáis rápidamente a tirar de hilos, porque es de lo que se trataba. Intentaremos hacer otra nueva sesión. Sobre todo el año que viene nos encontraremos con nuevas cosas, porque a la velocidad en la que están pasando, sobre todo en el mundo del trabajo, que es realmente vertiginosa, merece la pena volver a tener una conversación como esta. Así que nos despedimos aquí y muchísimas gracias por escucharnos.